ustedes lo veían, la reaparición, Antonio, del ex titular del Banco Central, Luis Caputo, dijo que los mercados exageran y también habló de sus peleas con el Fondo Monetario Internacional. Y con el gobierno de Mauricio Macri también dijo que en un momento le dijeron, flaco, andate. Y se fue. Está Julián Guarino en línea. Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Carla, Antonio, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, finalmente apareció Toto. Sí, a ver, generó sorpresa en la Citi, generó sorpresa en los bancos. Uno imaginando que Caputo en principio tiene fama de tener buen timing, y por supuesto estoy siendo de alguna manera irónico porque lo tuvo quizás para su carrera, pero quizás no lo tuvo para presidir el Banco Central. Bueno, de todas maneras sí, me parece que hay que marcar que lo que está diciendo es oportuno, lo que está diciendo tiene una relevancia y tiene una utilidad para este momento donde todavía el dólar cotiza en la zona de los 60 pesos, donde aún no ha pasado la tensión en el mercado monetario, en el mercado cambiario. Y lo que ha dicho Caputo, vos lo marcabas muy bien, Antonio, es que en algún momento le dijeron, bueno, andate. Y la pregunta es, ¿por qué le dijeron andate? Y la respuesta, que es lo interesante, es porque él decía que había que intervenir en el mercado de cambios cuando venía una corrida cambiaria, porque el Fondo Monetario le recomendaba hacerse a un lado, es decir, no vender las reservas y dejar que el dólar escale y tome un valor distinto, un valor de referencia muchísimo más alto. En ese sentido, me parece que es el dato central, es el dato del día, porque esto también termina revelando algo que nosotros sostuvimos a lo largo de las últimas horas, y que es lo siguiente: el gobierno en la primera jornada del lunes, cuando se dio el salto tan importante del tipo de cambio, dejó que corra el dólar, no intervino con las reservas, y lo que decía Caputo ayer, que también es muy relevante, es que el dólar subió con volúmenes totalmente irrisorios, es decir, con demandas del orden de 4 o 5 millones de dólares en un día donde el total de negocio fue de 500 millones y donde no hubo un volumen récord ni un volumen extraordinario. Es decir, el dólar trepó más de 10 pesos en un día con un volumen que fue igual al de los días previos. Entonces, ahí se nota que hubo cierta voluntad de dejarlo correr, y la pregunta es, ¿fue el gobierno o fue el Fondo Monetario? ¿Quién fue? Yo creo que fue el gobierno. Aparte lo dijo Macri, quieren que les haga daño, les puedo hacer daño. Y devaluó, se fue de 46 pesos a 60. Sí, a ver, tensiones hubo. El otro dato que seguramente va en la línea de lo que vos estás marcando es que el dólar Banco Nación el día lunes no abrió en los valores del cierre del viernes, que debieran haber sido lo lógico si uno no quería convalidar las subas que se dieron el domingo a la noche de agentes de bolsa, que obviamente lo que hacen es anticipan una cotización, pero que no es una cotización oficial, no está abierto el mercado de cambios. El Banco Nación abrió el día lunes con un valor del orden de los 51 pesos cuando había cerrado en 46 pesos con 50 el viernes, es decir, hubo en el medio una decisión política de abrir la jornada ya con un valor muchísimo más alto, y eso también ha mostrado y está demostrando que el gobierno, por un lado, siente y piensa que lo que tiene que hacer en este contexto es dejar subir el tipo de cambio para ajustarlo en otro nivel, porque sencillamente lo había retenido como una forma de especulación electoral, y obviamente también le iba a generar muchísima presión en estos días. Por eso una forma de vender menos dólares es sencillamente dejarlo subir. Lo pagás más caro, vendés menos dólares y no afecta tanto las reservas que tiene el Banco Central. Julián, ahora el dólar se está reacomodando, digo, después de los gestos políticos del día de ayer, en esa comunicación entre Macri y Fernández, y también después de las declaraciones del día de hoy del propio Fernández, donde dijo que ya ese precio del dólar, o cercano a los 60 pesos, es un dólar que está bien cotizado. Sí, yo creo que hay prioridades, y que en ese caso, y afortunadamente, tanto Alberto Fernández como el presidente Macri parecen haber asumido que lo primero es bajar las tensiones en el mercado cambiario y en el mercado monetario. Yo coincido totalmente. Por supuesto, también hay una segunda línea que hay que ir analizando, y es que el riesgo país se sostiene en niveles muy altos. Sí. Es que la deuda, sobre todo la deuda como un elemento que el Fondo Monetario ha tomado siempre en cuenta,
hoy está por encima del 100% del producto. Ustedes recuerdan que cuando hay una devaluación, como la deuda de Argentina está mayormente en dólares y el Producto Bruto es una suma de digamos de determinado tipo de actividades, pero que se computa en pesos, el ratio, es decir, la proporción de deuda sobre el Producto Bruto, sobre el tamaño de la economía, crece con cada devaluación, es cada vez más importante, y este es el factor que toma sobre todo el Fondo Monetario para decir si una economía se sostiene o no se sostiene. Yo creo que acá el gran ausente es David Lipton, el titular del Fondo Monetario, porque es un factor, Antonio, Carla, relevante, pero tan relevante para los próximos días y semanas, porque es el único garante realmente de estabilidad cambiaria y monetaria. Es el Fondo Monetario quien le ha dado dólares a este gobierno y quien ha sido el gran promotor del plan económico y del programa monetario. Bueno, hoy tendría que estar más que nunca presente el Fondo Monetario, porque es el único que le puede llevar determinado tipo de tranquilidad a los mercados financieros, por más que yo creo que hay una situación de emergencia enorme en la economía real y que tendríamos que estar hablando justamente de eso, ¿no? Porque lejos del reacomodamiento del dólar que está ocurriendo en este momento, el shock en los precios está hecho, las nuevas listas de precios ya están en la calle y el deterioro del poder adquisitivo es un hecho también.